qué es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Mi gente, bienvenidos a otro episodio de Si lo crees, lo creas. Y como siempre, hoy traemos algo que les va a dar muchísimo valor. Entonces, Juan, ¿quién tenemos hoy? Hace rato no entrevistamos a alguien y queríamos entrevistar a una persona bastante especial que hemos aprendido mucho de ella, y hoy queremos presentarles a Félix García, alguien que gracias a Dios ha sido pues muy bendecido en una industria que es bastante difícil, bastante competitiva, ¿verdad? Pero antes de hablar mucho de él, me gustaría que él se presente. Hola Félix, ¿cómo vamos? Saludos Juan, saludos Miguel, gracias por tenerme acá con ustedes, muy contento de la conversación que vamos a tener. Como se pueden dar cuenta, es de Puerto Rico. No, ¿en serio? Eso te cuento. Pero básicamente, para darles algunos datos de Félix, les voy a dar algunos de los datos, digamos, de negocios y financieros y muchas de sus metas que ha alcanzado, pero una de las cosas que de pronto están detrás de los números que ustedes van a poderse dar cuenta con el tiempo es la calidad de persona que es Félix, que yo no creo que es el dinero, sino es quién tú te conviertes en el proceso de hacerlo. Y por eso es que realmente está en este podcast. Entonces, Félix lleva más de 7 años en la industria de seguros, trabajando en Fortune 500 companies, es decir, de las compañías más grandes del mundo y de Estados Unidos. En 3 años, literalmente comenzó un departamento de cero y logró crecerlo a más de 750 agentes. Entonces, yo creo que nosotros que tenemos negocios, Juan, sabemos que eso no es nada fácil. Y bueno, en la industria de seguros han logrado escribir más de 800 millones de dólares en primas en alrededor de 3 años. Entonces, Wow. Son números realmente muy grandes y queremos que nos cuentes un poco más de ti, Félix. Entonces, cuéntanos cómo empezó todo. ¿Quién es Félix? Claro que sí, gracias Miguel. Nada, para darle un resumen de quién es Félix y dónde empezó Félix, yo diría que, como pueden ver, nací y criado en Puerto Rico, me mudé acá a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, ¿no? Como muchos de nosotros. Y desde muy pequeño fui introducido a la industria de seguros a través de mi papá. Básicamente, mis papás están divorciados, entonces para darles una historia, cada vez que mi papá me buscaba los fines de semana, vivía como unos 40 minutos de donde yo vivía y todas las conversaciones eran basadas en seguros. Pero no necesariamente en la parte técnica, ¿no? Sino en la parte de la importancia de servirle a la gente en una industria tan compleja. Como les comento, me mudé acá a los Estados Unidos unos años atrás en busca de mejores oportunidades. ¿Cuántos años tenías cuando te mudaste? Mira, Juan, yo tenía unos 15, 16 años cuando me mudé. En plena juventud. En plena juventud, y como ustedes muy bien saben, y muchos de los que nos están viendo, no es nada fácil, ¿no? Te mudas a un lugar nuevo, un idioma nuevo, dejas amigos atrás, sacrificas familia, etcétera, etcétera, pero siempre con un propósito y una visión en mente, ¿no? Que debe ser más grande de lo individual. Y nada, contento de estar aquí con ustedes. No sé si tienen más preguntas, pero en relación a más quién es Félix, yo creo que uno de mis propósitos más grandes es crear oportunidades, ¿no? No solamente llegar y producir X cantidad de dinero, sino darle oportunidades a otros. Y si llegas a un lugar, siempre mi abuelita me dijo, cuando tú llegas a ese lugar, asegúrate de dejarlo mejor de lo que lo encontraste. Y yo siempre he tratado de vivir con esa filosofía en mi vida y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, pues nos ha trabajado muy bien. Félix, pregunta, ¿cómo fue ese cambio? Porque pues es algo que se asemeja mucho a lo que nos ha pasado. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá en Estados Unidos hemos pasado por esa etapa. Claro. Donde estamos en nuestro país, vivimos en nuestro país, tenemos nuestro mundo en nuestros países, claro. Y decidimos que Estados Unidos es el lugar para poder abrirnos las puertas a algo mucho más grande. Obviamente cuando nos venimos a tan temprana edad no nos imaginamos todo lo que en realidad podemos lograr. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta, gracias a las personas que han llegado a nosotros y diferentes motivos, de que podemos llegar mucho más lejos, ¿verdad? Y cosas como lo que hacemos nosotros acá en el podcast es lo que nos ayudan a eso. Claro. Pero cuando hiciste esa transición de Estados Unidos, de Puerto Rico a Estados Unidos, ¿qué tan difícil fue para ti? Obviamente no sé si tenías familia acá o cómo fue ese proceso, me gustaría saberlo.
Claro, claro. Y es interesante, ¿no? Porque pues Puerto Rico de cierta manera es parte de los Estados Unidos. Exacto, exacto. Pero aún así es difícil, ¿no? Y para contestarte la pregunta, Juan, yo creo que al principio hay cierto rencor, quieres pelear el cambio de por qué me estoy mudando, yo no quiero salir de mi país o de mi isla. Entonces yo diría que esa parte fue muy difícil y más el idioma. Yo no hablaba el inglés al 100% cuando me mudé acá. Así que esos cambios fueron muy duros y yo creo que tercera parte es que pues nosotros los seres humanos muchas veces tenemos ciertas expectativas, ¿no? Entonces, pues llego allá y veo que esto va a ser de este color, Disney World, etcétera, etcétera, pero cuando llegas acá, pues, como uno dice, los papelitos cambian, porque aquí pues hay un enfoque más principal en trabajar duro, en echar para adelante. Y yo creo que lo más importante a la gente que nos esté viendo y ustedes les comparto es no olvidarse de dónde uno viene. No importa que no olvidarse de dónde uno viene y vuelva a tocar el punto de tu propósito. Porque puedes estar en Puerto Rico, en Colombia, en Estados Unidos, en China, ese propósito no va a cambiar. Claro. Y si tú mantienes eso bien firme, yo creo que los retos al mudarte se te hacen de cierta manera más fácil, por decirlo así. Yo creo que hay dos cosas que he estado pensando cuando dijiste eso. Uno es que yo he escuchado mucho un dicho que uno dice que uno sale del país, pero el país nunca sale de uno. Pero hay otro que cuando tú dijiste que uno siempre tiene expectativas diferentes, que es algo que para todas las personas que hemos emigrado a otro país hemos vivido, creo. Hay algo que yo aprendí en el proceso de mi vida y creo que ustedes también en cierto punto, y es que todas las frustraciones vienen de lo que se supone que debería ser. Entonces nosotros tenemos en nuestra mente algo que se supone que debería ser y cuando no es como se supone, entonces nos frustramos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que vamos a tocar un punto más tarde. Creo que es tu conexión espiritual que supongo que ha ayudado en el proceso. Claro. Pero llegaste acá, tenías 15, 16 años. ¿Con quién te mudaste? ¿Te viniste solo? Sí, no, al principio me mudé con mi mamá y mi hermano pequeño, y gracias a Dios pues teníamos mis tías acá. Toda la familia básicamente aparte de eso estaba en Puerto Rico, pero al llegar acá pues tuvimos ese apoyo que muchos de nosotros pues gracias a Dios tenemos en llegar acá y eso pues agiliza y hace la transición un poco más fácil, por decirlo así. Y tú viendo la historia, Félix, digamos, ¿cuáles fueron los puntos claves desde que te mudaste? Digamos, mentores o educación o decisiones que tomaste en tu vida que te llevaron a darnos como un poquito más la historia de 16 años, ahora, ¿cuántos años tienes? 29. 29. ¿Cómo fue ese proceso de llegar y ser tan exitoso en la industria que tu familia ya tenía? Pero ¿cuáles fueron, digamos, los puntos claves del proceso? Wow, pues Miguel, si me permites, quiero contestar un poco la historia en breve y luego añadir y entablar un poco más en la conversación de qué puntos claves me ayudaron. Yo llegué acá, empecé, pues me gradué acá en high school o la escuela superior. Siempre me vi en lo seguro, pero como muy bien lo dijiste, pues no todo es como tú te imaginas o lo que tú esperas right away, por decirlo así. So, empecé trabajando en landscaping, cortando grama, siendo el mejor. Lo que iba a hacer para compartir el punto es, si vas a hacer algo, asegúrate de que lo hagas bien y lo hagas con la mejor intención. No importa lo que sea. Entonces, pues, de ahí de cortar grama, estuve trabajando en una agencia pequeña de seguro y a la misma vez estaba trabajando en una repostería. Y luego de eso, pues, tuve la oportunidad de entrar en la compañía donde estoy ahora. Pero 3 puntos claves que yo quiero enfatizar, Juan y Miguel, es... número 1, vuelvo y repito, tu propósito. Yo creo que eso se escucha bien cliché, pero cuando yo digo tu propósito, ¿por qué realmente estás haciendo lo que estás haciendo? Me explico, ¿cuál es tu visión? Pues mi visión desde muy pequeño siempre fue clara. Yo quiero impactar a gente, yo quiero ayudar a la gente a saber y a entender que ellos nacieron para tener un propósito más grande de lo que ellos se imaginan. Pero para eso, y ustedes muy bien son gran ejemplo de ello, y los admiro muchísimo por eso, tienes que saberte liderar tú mismo primero. 100%. No, yo no puedo liderar a alguien si yo no puedo dar el ejemplo, porque es como dicen por ahí los dichos, un ciego no va a liderar al otro ciego muy bien, ¿no? Entonces yo diría que esos 2 puntos son muy, muy, muy importantes, la visión, tu propósito y liderarte a ti mismo. Y yo creo que la 3, que cubre todas las facetas de mi vida, es tu fe.
Tu fe ya sea en Dios, tu fe ya sea en el universo, tu fe ya sea en la naturaleza, en lo que creas, pero asegúrate de que tengas algo más grande de ti mismo, porque it's not always about you. Yo creo que muchas veces egoístamente pensamos que todo es de nosotros y pues esta entrevista, pues cómo me voy a ver, cómo va a surgir todo, pero el enfoque es qué mensaje le estamos llevando a la gente. Entonces, yo diría que esos 3 puntos: visión, propósito, saber liderarte a ti mismo, y número 3, tu fe. Súper. Y yo creo que hay mucha gente que es curioso porque yo creo que todos los caminos son diferentes, pero los conceptos de las personas exitosas que yo he conocido siempre son muy parecidos. Pero digamos a alguien que esté en una situación en la cual ellos no hayan realmente encontrado su propósito, su visión o no estén alineados con un ser o algo más grande que ellos mismos, ¿qué les dirías? ¿Qué te ha ayudado a ti a encontrar esa pasión y ese propósito y esa visión de tu vida? Ustedes tienen buenas preguntas, ustedes, ¿ah? Mira, Miguel, yo diría principalmente, mira lo que yo estoy haciendo ahora, hablando más lento. O sea, ¿cuál es mi punto? Slow down. Yo creo que a veces tenemos una expectativa de que queremos ir bien rápido y queremos esa gratificación de inmediato. Y yo creo que lo más importante es, no sabes tu propósito, no sabes su visión, no pasa nada. Pero asegúrate de que estés teniendo y sacando tiempo y reservando tiempo a meditar, estar alrededor de personas que te hacen mejor, personas positivas. Y ustedes lo han hablado mucho en los podcasts de la importancia de la energía. Yo creo que a veces pues ciertos paradigmas pensamos que, wow, no tengo mi propósito, estoy perdido, no estoy haciendo algo bien en la vida. Al contrario, es una oportunidad para decir, ¿qué me falta para encontrar ese propósito? Eso yo diría que es bien importante, Miguel y Juan, parar las cosas, ir calma, ir con paciencia, pero más que nada, rodearte de personas y de ambiente y de esa energía que te ayude, porque a veces ese propósito no viene ni de uno mismo. Claro. Me explico, yo diría que mi propósito a mí me impactó mucho crecer con mi familia, ser introducido a la palabra desde muy temprana edad. Y más de eso, muchas veces tu propósito puede cambiar a medida que tú vas pasando diferentes épocas en tu vida. Entonces yo creo que es ser paciente contigo mismo, quererte a ti mismo y no primero pretender que te lo sabes todo. Yo creo que eso es algo que yo he tenido que trabajar mucho y todavía trabajo muchísimo en ello. Es donde no pedimos ayuda. Creemos que si pedimos ayuda nos vemos débiles. Eso es grandísimo. ¿No? Entonces yo creo que más que nada si tenemos todos los recursos en el mundo, pues vamos a utilizarlos. Necesitas ayuda, pues escríbele a un mentor. Visita esta parroquia, visita esta iglesia, visita esta escuela, pero los recursos están, entonces yo creo que eso es bien importante. ¿Cómo hiciste? Yo creo que nosotros como latinos, o sea, yo sé que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero sigue siendo muy latino. Claro. Vivir en una isla o vivir en un lugar pequeño te enseña a estar tranquilo con lo que tienes y no querer más. Entonces el haber llegado acá y ver que el movimiento es dale, y que siempre hay oportunidades de crecer más. ¿Cómo hiciste para, o sea, no sé si tenías esa mentalidad primero en Puerto Rico, pero yo creo que es difícil. Nosotros en Colombia, digamos, yo tenía esa mentalidad porque eso es lo que veía, eso es lo que veía por todo lado. Entonces cuando llegué acá me costó mucho adaptarme a poder pensar más grande. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo a ti cambiar esa mentalidad de isla pequeña a ahorita, bueno, puedo comerme el mundo completo si lo quiero hacer? ¿Cuáles fueron los puntos claves en tu vida para poder llegar a eso? ¿Cómo fue tu experiencia con ese cambio de mentalidad? Estamos entrando más y más en calor con estas preguntas. Y ustedes me lo dijeron, yo dije voy a practicar, pero ustedes dijeron, no, aquí no hay práctica, vamos a hacer las preguntas y que todo fluya. Mira, yo diría que es bien importante primero reconocer y saber, porque es todo tu mindset y es algo que tú debes entrenar, como te lavas la boca, o espero, ¿verdad? Todos los días, o te bañas todos los días. Es un proceso, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es saber y reconocer que tú estás aquí para lograr y hacer cosas grandes. No en el nivel de conformismo, vamos a decir el island life, por decirlo así. No estoy en la playa, estoy en lo otro, porque eso es lo que he visto todo el tiempo. Pero saber, y vuelvo al mismo punto otra vez, el saber, yo estoy aquí, pero yo quiero hacer algo grande. Pero no es por mí, yo quiero hacer algo grande por los que vienen detrás de mí y los que me ayudaron a estar aquí. Entonces yo creo que no importa tu mentalidad, porque muchas veces pensamos quiero hacer algo grande y rápido pensamos en dinero, pensamos en posesiones,
pensamos en títulos. Y yo creo que a veces algo grande es ayudar a una viejita que está caminando y ayudarle en el camino, extenderle la mano a alguien que necesita ayuda. Y eso yo lo vi mucho en Puerto Rico durante el huracán María. Como con tantas necesidades, todo el pueblo se unió y logró cosas grandes, ¿me explico? Que no lo hubiesen hecho individualmente. O sea, yo creo que, vuelvo y toco, ese conformismo es algo que viene de tu mente. Entonces, si yo me digo, yo me merezco esto y yo me merezco esto bien poquito y pequeñito y hablo en diminutivo, pues eso es lo que estoy creando en mi mente. Sí. Entonces, para mí, yo no creo que uno esté en este mundo para hacer cosas pequeñas o ser un cero a la izquierda. Al contrario. Yo creo, y Ed Milet lo dice mucho, que Miguel me introdució a él hace unas semanas atrás, donde hoy yo amanecí con otra oportunidad, pero no es una oportunidad para mí. Yo amanecí hoy porque hay una oportunidad porque alguien me necesita. Y maybe no lo estoy parafraseando bien, pero el punto es que yo, si nací hoy o amanecí hoy con otra oportunidad, es porque alguien me necesita. O yo puedo brindar algo que alguien necesita, ya sea una conversación, ya sea una sonrisa, ya sea un intercambio de manos. Entonces, vuelvo y toco el tema del conformismo, viene de uno mismo. Y hasta que tú no lo reconozcas y veas y experimentes que cuando sales de ese mindset, el mundo es bien grande y nosotros somos algo así, ahí es que tú dices, espérate, que hay mucha oportunidad. 100%. Félix, ¿qué significa para ti si lo quieres, lo creas? Un super podcast. ¿Ah? No, eso es hecho, ¿no? Cuando dije vamos a presentar esto y tener esta conversación, yo estaba muy, muy contento y estoy muy contento de estar aquí. Yo diría, si lo crees, lo crea. Y lo vamos a desglosar en diferentes partes. Si lo crees, tiene una coma. Y si lo crees al final, tiene un punto. Pero un punto si se lo ponemos, porque en el podcast no hay un punto. Primer punto que desgloso es, si lo crees, lo creas. Ves en el nombre del podcast y el logo, no tiene ningún punto final. ¿Qué significa? Que eso de terminé mi misión, o cuando llegue aquí me retiré, o cuando llegue aquí, no. Significa que esto es continuo. Si lo crees, lo creas, creaste algo, pero hay más cosas que crear. Entonces no hay un punto final. Significa que el journey, o el camino, o la jornada, o la odisea, es sin fin. La coma significa, y vuelvo a tocar el tema de la coma, Miguel, en el punto de slow down. La coma significa muchas veces que viene otra cosa en camino, pero empieza por tu creencia, por tu mindset. Entonces yo creo que si lo crees, lo creas, aunque sean una frase o una oración bien simple, tiene mucho, mucho contenido, porque todo empieza de tu autoconfianza, todo empieza de tus creencias, todo empieza de que, ¿sabes qué? Dios me hizo a mí, esto lo hizo un ser humano y esto tiene 500 aplicaciones, 500 muñequitos, 500 juguetitos. ¿A dónde voy? Que si tú lo crees en el punto de yo lo creo, yo lo visualizo, yo lo puedo lograr. 100%. Entonces hay mucho que desglosar. Yo creo que eso es un tema y si lo crees, no terminamos, pero de esa manera yo lo resumiría. Sí, es interesante lo que has dicho, digamos, de la importancia de tomarse pausas activas. Nosotros en el podcast hemos hablado, para mí Sunday Planning es un hábito que me ha cambiado la vida, pero uno de estos días yo estaba leyendo porque en partes de mi vida, cuando yo estaba tratando de encontrar ese camino para mí, yo era como, bueno, hay gente que me dice que sea paciente, pero hay veces que uno confunde la paciencia con ser lento. Entonces, yo entendí cuando uno debe ser impaciente con la acción, pero paciente con los resultados. Y otro concepto es microvelocidad, pero macro paciencia. Entonces, eso creo que es un punto que supongo que también te ha ayudado a adaptarte a este país, porque sin duda es un país muchísimo más rápido que el nuestro. Claro. O sea, vamos a 1000 por hora y en los nuestros generalmente no es así. Entonces, es interesante como el concepto y también lo que dijiste del punto final. Yo creo que cuando vamos a comenzar a hablar del punto de negocios y del punto donde Félix hoy en día está y para dónde va, y yo creo que algo muy importante en cualquier negocio es que hay una diferencia entre los buenos negocios y los excelentes negocios. Y yo creo que la diferencia está en que las buenas empresas se enfocan en un profit, ¿verdad? O ni siquiera empresas, o sea, uno como persona se puede enfocar en tú por qué haces lo que haces. Al principio no lo hace por dinero, pero va a llegar un límite de dinero que te van a pagar o que tú vas a ganar, que si lo haces por dinero te va a hacer parar. Correcto.
pero cuando uno tiene un propósito, que es lo que Félix ahorita estaba diciendo, en donde no hay un punto final, porque no es un punto al que llego, sino es un camino que vivo, Claro. yo creo que realmente no hay nada que a uno lo pueda parar, porque siempre hay más gente que ayudar y siempre hay un impacto más grande que hacer. Claro. Entonces, si quieres, comencemos a hablar un poquito más de dónde estás en este momento Claro. y cuál es tu visión a mediano y largo plazo con los retos que sabemos que se vienen. Dales un contexto, porque Juan y yo sabemos un poquito, pero... Sí, mira, un contexto, ¿no? Como muy bien han dicho y hemos indagado en la conversación. Muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Cuando yo tenga esto, yo voy a estar feliz. Cuando yo logre esta posición, yo voy a estar feliz. Cuando yo llegue a este profit, yo voy a estar feliz. Pero, oye, la vida da muchas vueltas, da muchos cambios y maybe tú te esperabas que ibas a tener eso o ibas a estar donde se supone que estés porque eso fue lo que tú te imaginaste. Y no es así. Entonces, para ayudar un poco de contexto, yo he tenido la oportunidad, como hablamos, en los últimos 5 años de estar en una compañía muy grande, una compañía que pues me ha dado la oportunidad y la plataforma de crear lo que hablamos, y yo me enfoco más no necesariamente en el profit que se logró, pero como tú dijiste muy bien, en las oportunidades que creamos de empleo para personas que no tenían oportunidad de tener trabajo en español nada más en una corporación americana. Ajá. O sea, yo diría que estoy llegando a un punto ahora mismo de mi vida por los últimos 1.5, 2 años, y no pensé que iba a ser vulnerable en lo que iba a decir, pero lo voy a hacer, donde tú dices, wow, llegué hasta aquí a este punto, pero ¿qué viene próximo? O sea, ¿qué viene próximo? Ya estoy en un punto que no estoy satisfecho, estoy en un punto que a veces estás trabajando con gente que no tienen los mismos valores tuyos. Estás trabajando en un lugar que ese es el ambiente donde tú no quieres estar. Ajá. Entonces van pasando ciertas cosas, luego vamos a decir de la pandemia, donde tú dices, wow, yo pensé que cuando yo llegara aquí yo iba a estar feliz, pero ese no es el caso. Al contrario, no estoy feliz. Entonces vuelvo al punto de la coma, que hay que tener mucha introspección y mirarse adentro y decir, ok, ¿por qué no estoy feliz? Y todavía estoy en esa búsqueda, en el sentido de que, ¿sabes qué? Pues sí, sé que quiero montar mi negocio, sé que lo voy a montar, pero eso no es lo más importante. Vuelvo otra vez, ¿por qué lo quiero montar? ¿Qué quiero hacer? ¿A quién quiero impactar? Yo diría que esta transición en donde estamos, y veo mucha gente pasando por la misma transición, yo les diría que no se precipiten, que actúen como tú muy bien lo dijiste, pero con paciencia, que se enfoquen más en los inputs, que ustedes han hablado mucho en los podcasts. ¿Qué inputs? ¿A qué inputs te refieres, Félix? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál es tu rutina? ¿Te levantas por las mañanas? ¿Estás viendo más las redes sociales? ¿O cuántos libros estás leyendo? ¿O con qué personas te estás relacionando? ¿O cómo te estás retando? Porque yo creo que nosotros nacimos para crecer, ¿no? Cada cual tiene la definición de crecer de diferentes maneras. Pero si no estás creciendo, va a llegar un punto que vuelves, como dice Malet, al termostato. Correcto. De tu identidad original, que es la identidad que, pues, puedo decir conformista. Entonces yo diría que ese es el punto que estamos trabajando ahora, porque podemos tener el mejor business plan, sabemos los números, sabemos el cliente, sabemos los productos que queremos vender, pero esa parte de tu interior, en el sentido que puedas decir, ¿sabes qué? No estoy feliz, pero no hay problema. ¿Qué puedo hacer mientras llega el punto donde yo diga, ok, aquí es donde yo quiero estar? ¿Me explico? Sí, yo diría que esa parte de, vuelvo y toco, la coma, de esa reflexión interna y actuar, porque yo creo que la credibilidad en uno mismo viene cuando uno sabe que se preparó bien. Sí. O sea, es como cuando tú vas al examen, o cuando estabas en la universidad o en la escuela superior y dices, voy a estudiar para este examen, y yo me maté estudiando, o sea, tú vas más Confianza. seguro de exacto. Pero si no voy preparado, no puedo decir, wow, Claro. no lo logré, 100%. porque no me preparé. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser más contable con uno mismo y decir, no tengo esto, no estoy donde estoy, pero es por mí mismo. Y a veces eso duele, y a veces eso choca, porque no te lo va a decir más nadie, te lo tienes que decir tú mismo. Entonces estás en una transición donde tienes un plan. Correcto. De crear tu propia empresa, ¿verdad? Correcto. Y es un plan que lleva sus bumps, como diríamos nosotros, ¿verdad? Pero hay algo clave que ya has hecho, y pero asemejando un poquito lo que pasó conmigo en mi empresa. Claro. Ya lo has hecho en otro lado. Has crecido otra empresa, has hecho diferentes cosas. O sea, pasar de 10 agentes a 750 agentes no es algo para tomar lightly, no es algo para tomar como si fueran algo pequeño, porque en realidad con tu trabajo en equipo que hiciste, me imagino, tienes un liderazgo bastante grande para poder haber llegado allá.
Claro. Y yo creo que ese miedo a veces de hacer algo completamente propio, siempre tienes que mirar lo que hiciste ya y estar tranquilo porque ya lo has hecho. Entonces yo creo que por eso estás en este momento ahora y quieres hacerlo, Claro. porque en realidad ya lo hiciste. Simplemente ahora vienen cosas legales, vienen temas Sí, claro. ya vienen cosas De mucho los más taxes, de los lo taxes otro. y diferentes cosas que obviamente la preparación, como lo acabas de decir, Claro. es gran parte de eso, pero mi consejo sería 100% dale, o sea, porque al final del día así es que aprendemos todos. O sea, yo, Claro. cuando abrí mi empresa no estudié cómo manejar una empresa de real estate, simplemente sabía que era muy bueno haciendo lo que hacía y que habían personas que querían impactar haciendo lo que hacía. Claro. Y que tenían pues ya un equipo donde que yo ya lideraba, entonces dije, bueno, abrámosla y aprendamos, Claro, porque no, y claro, obviamente sí, el principio va a ser Claro. difícil y uno cada vez va a cambiar sistemas y diferentes cosas, pero lo más importante es saber liderar Claro. y saber hacer lo que haces, y yo creo que eso es clave en cualquier negocio, cualquier Claro. industria, después de que tú sepas y tengas esa confianza de que lo que haces lo haces muy bien y Claro. lo puedes enseñar a otras personas. Yo creo que Claro. ese es el comienzo de una empresa, Claro. ¿no? Juan, y si me permites rápido indagar en algo que dijiste, tu consejo, que gracias, by the way, cuando dice, ya lo hiciste. Es básicamente la misma receta, pero maybe sea en otro menú. Claro. Yo quiero que la gente que esté viendo eso se lleve, si se lleva algo de todo esto, o sea, es uno de los puntos más importantes, que piensen en todas las cosas que han logrado o han sobrepasado. No sabía hablar inglés cuando llegué, pues ya yo sé hablar inglés. No iba a conseguir ese trabajo porque me aterraba a ir a una entrevista, pues lo hice. Y que vayan reflexionando, porque eso es parte de esa coma, nuevamente, de esa reflexión interna, que digan, mira todo lo que yo he pasado, déjame hacer. Si hay algo, a mí no me gusta mirar mucho el pasado, pero si hay algo que me gusta mirar es las cosas que uno ha pasado, que te han llevado a donde está hoy. So, quería enfatizar eso porque fue tremendo consejo y me lo llevo. Total, yo creo que a veces tomamos el proceso que llevamos en nuestras vidas muy ligeramente, Sí. y yo creo que cada paso de nuestra vida es muy importante y hay etapas que hemos superado y esas etapas nos hacen quienes somos hoy en día. Exacto. Y yo creo que detrás de cámaras ahorita hablábamos también que cuando tú empiezas tu propio negocio, yo creo que también viene muchísima más presión, pero la presión es un privilegio y que los precipicios literalmente están diseñados para enseñarte a volar. Entonces, ¿Dónde han escuchado eso? Se escucha como Como un podcast muy bueno. como que yo- familia, ¿no? como- Si lo crees, lo creas. Félix, tres recomendaciones de libros. 3 recomendaciones de libros, wow. El primer libro, la Biblia. Yo creo que todos los temas, todos los libros de liderazgo son basados de esa fundación. Y no estamos vendiendo aquí ningún tipo de Sí, religión, sí. es que es un libro que si tú lo desglosas bien, 100%. muchas enseñanzas. Número 2, The Power of One More, que lo estoy leyendo ahora por segunda vez y fue un libro que ustedes me recomendaron. Y el número 3 yo diría, wow, que este libro lo he leído al menos 7 veces y cada vez encuentro algo nuevo. Es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ese fue uno de los libros que me inspiró y me motivó mucho a mí a decir, ¿sabes qué? ¿Qué sigues esperando? Si ya sabes lo que quieres lograr, ya sabes que hay una oportunidad, tírate, nunca vas a estar listo al 100%. Entonces yo en esta transición que estábamos hablando seguía, ay, pero es que no estoy listo, es que me falta esto, es que tengo que sacar estos exámenes para prepararme más. Y yo creo que eso fue uno de los libros que me motivó y me dijo, pero es que nunca va a ser perfecto. Si 100%. sigues esperando, pues vas a llegar a los 100 años Ajá. y no empezaste nada. Entonces, eso fue uno de los libros que me llevé, porque si puedo decir una anécdota rápido, yo soy mucho de anécdotas, me crié mucho con mis abuelitos y con mis papás, pueden saber lo de las anécdotas. ¿Qué parte de Puerto Rico te criaste? Bueno, me crié en un pueblito muy pequeño, en Oiga, ¿qué Juncos. naranjito? No, Naranjito, no, en la montaña, no, me crié en Juncos, pero si algo que viví es que pues mi mamá es una persona que le encantan los cambios. So, yo diría que en mis 29 años yo he mudado más de 50 veces en el mismo Puerto Wow. Rico. Entonces pues, recorrí toda la parte de Puerto Rico, pero la anécdota que voy es que el cementerio está lleno no solamente de personas muertas, está lleno de grandes ideas, pero que nunca se ejecutaron. Entonces, cuando tú escuchas eso, yo digo, yo no quiero caer ahí, yo no quiero caer en el punto no de morirme, porque ahí vamos a llegar todos, ¿no? Pero en el sentido de las ideas que tengo y las ideas que Dios ha puesto en mi corazón y esas semillitas te están dando una visión, ya te está diciendo, esto yo lo quiero para ti, Miguel, esto lo quiero para ti, Juan. Entonces, eso, implementarlo. Yo diría esos 3 libros me ayudaron mucho. La Biblia,
el de The Power of One More Death My Let y el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y yo creo que ya para ir cerrando, Félix, Claro. Siempre me da curiosidad hacer esta pregunta y es, si dejaste en el mundo, literalmente desaparece de la noche a la mañana, o sea, tú, todo lo que escribiste, todos los videos que hiciste, todo desaparece, pero tú tuvieras que dejarle un legado al mundo y hay 3 puntos, hay 3 ideas que tienes que dejarle a tus hijos, al mundo, y esas 3 ideas es lo que va a quedar de Félix, nada más. ¿Cuáles serían esas 3 ideas o esos 3 puntos que basada en la historia que has tenido hasta este punto de tu vida, le dejarías a las personas? Con ustedes, Miguel Wilches. Oye, por eso están donde están ustedes, ¿ah? 3 puntos. Número 1, que tus intenciones siempre sean puras. No importa qué, no importa si te trataron mal, no importa si te hicieron daño, no importa si te ofendieron, que tus intenciones siempre al prójimo sean buenas y puras. Y con eso en el mismo punto añado la humildad. No confundir la humildad con ser un bobo o dejarse coger de ustedes saben Claro. qué, pero humilde. Ese es el número 1. Mi papá siempre me enfatizó eso. No importa dónde llegues, no importa lo que hagas, sé humilde. 1. Número 2, no estás solo. No estás solo. No importa que tú pienses que esto me está pasando a mí, que por qué a mí, yo soy la víctima o no, nadie me ayuda, no estás solo. Y número 3, yo diría es prepárate. Y prepárate, sé que vamos eventualmente a tener diferentes series que vamos a liderar Dios mediante, pero prepárate es una palabra que significa tanto en el sentido de que prepárate y aprovecha el tiempo. O sea, eso es lo más lindo de todo, el tiempo lo tenemos, pero el tiempo no es ilimitado, es limitado. Entonces prepárate en el punto de que aproveche la hora, maximiza la hora. 10 minutos, y ustedes lo tocaron en un podcast, a veces valen tanto si tú lo aprovechas muy bien. 100%. So, yo diría otra vez, número 1, que tus intenciones sean puras, humildad. Número 2, hablé de que lo dije en el 3, pero número 2, prepárate, ser mejor en lo que hagas. Y el último punto que también conlleva a todo el resumen es que no estás solo. Que no estás solo. Total, yo creo que dice algo muy importante y espero que hayan tomado nota. Y lo bueno que les queremos decir a todos es que hay Félix para rato, que vamos a estar haciendo unas series con Félix y queremos seguir trabajando con él porque tenemos unos grandes puntos que queremos darles a ustedes y lo que queremos darle a todos. Entonces esperen mucho más, vendrán mucho más podcasts y espero les haya gustado. Muchas gracias, Félix, por tu tiempo. Oye, gracias por tenerme aquí. Así es. Un placer. Se viene más contenido. Saludos, familia. Si lo creas, lo creas.